James Clifford, en su texto Dilemas de la cultura, hace un recorrido a través de la historia de la antropología y de cómo la etnografía se convierte en método específico de la misma. Pero primero, ¿qué es la etnografía? ¿Ya? La etnografía es el método por excelencia en la antropología, ¿no? Uno, por medio del trabajo de campo, lo que tiene que realizar es, se habla de la premisa de para encontrar las prácticas sociales y para poder explicar cómo piensa la gente, cuáles son las lógicas con las que la gente se maneja, es necesario estar ahí, sino también ver qué la gente hace. Entonces, al principio en la etnografía lo que se pensaba era, pucha, vamos al campo y vamos a recoger los testimonios de la gente. Pero cuando recogemos los testimonios de la gente te dice una cosa, pero también puede hacer lo contrario. Entonces, el estar ahí por un tiempo muy largo te permite ir entendiendo las lógicas o las acciones de las personas, y eso es lo que permite a la antropología poder explicar pues esas cosas tan grandes que hablamos acá, que es cultura, sociedad, tradiciones, todas esas cosas tienen unas lógicas y se plasman de una forma en la realidad. Eso se descubre con la etnografía. El autor analiza cómo se va formando la autoridad etnográfica, distinguiendo 4 momentos. En el siglo XIX, la etnografía era usada como narrativa por muchas disciplinas. El trabajador de campo podía tener cualquier profesión y era aquel que viajaba en las colonias y traía información para los teóricos en Europa. Existía una división entre el trabajador de campo y el teórico. En ese momento, el interés por lo exótico primaba en la sociedad en expansión mundial. Occidente se expande económica y políticamente por el globo y necesita conocer para administrar las nuevas colonias. Prima en las ciencias el paradigma evolucionista, cuyos exponentes, quienes fueron los primeros antropólogos, son Spencer, Morgan y Taylor. En el siglo XX, la etnografía se consolida como el método de la antropología. Con el trabajo de campo intensivo como norma, los antropólogos adquieren seriedad ante sus adversarios en la recolección de datos. Los máximos exponentes de esta época son Bronislaw Malinowski, Franz Boas y Margaret Mead. En este contexto se da el primer tipo de autoridad etnográfica que reconoce Clifford, la experiencial. El estudio allí es la clave de la autoridad presencial. Hay una innovación en instituciones y metodologías por el contexto mundial, con apertura de carreras y universidades. Además, las etnografías son meramente descriptivas, no se separa la cultura por esferas, sino que compone un todo, y el antropólogo permanece largo tiempo en el campo y aprende la lengua nativa. En el producto final, el texto como etnografía, no se incluye la subjetividad del autor. Clifford describe la etnografía en este momento como un estilo narrativo en donde el antropólogo es omnipresente. Pueden reconocerse aspectos etnocéntricos en estas etnografías. Además, el texto es dirigido a un lector intelectual occidental, europeo. Dentro del texto no se distingue entre lo que es experiencia directa y lo que es interpretación del autor. Hay varias partes por las cuales podemos distinguir esto. Primero, la antropología, intentar ser una disciplina científica, o sea, que sea valorada socialmente, necesita varias cosas. Una de las cosas que necesita es un método por el cual se pueda distinguir de las demás ciencias, como en el caso de la sociología, encontrando un sujeto de estudio en específico. Y en este caso es los no occidentales. Los misioneros o los viajantes no son informantes de alguna forma que estén preparados para poder recopilar la información de manera bastante detallada. Así que tiene cierta problemática para poder ser definido como una ciencia bastante rígida. Así que se toma la iniciativa de alguna forma, que este propio interesado en todo lo exótico que era el antropólogo de gabinete en su momento, que de por sí eran, en ese entonces la mayoría eran abogados o estudiantes de otras disciplinas, economistas también, es también ir a buscar al sujeto de estudio en el propio campo. Y en el propio campo se dan cuenta de que había muchos detalles que se les había ido escapando. Desaparece la división entre teórico y trabajador de campo, condensada en la figura del antropólogo. La cultura se determina como el objeto de estudio de la antropología y el trabajo de campo se institucionaliza. Aparece la noción tour de force para retratar una estadía larga, complicada, con el investigador como héroe.
Posteriormente, se produce un cambio metodológico, un cambio hacia el segundo tipo de autoridad etnográfica de Clifford, la interpretativa. Se evidencian los procesos creativos del autor y las influencias de los contextos y subjetividades que entran en juego en el campo. Además, se empiezan a reconocer las interpretaciones de los autores sobre los hechos. El antropólogo sigue siendo un relator omnisciente. En este momento, con influencia de las teorías de Ricoeur, los discursos y las culturas son concebidos como textos. Los actores son generalizados en su pertenencia a una unidad cultural y las diversidades de la cultura se condensan en un relato integrado. Es clave en este momento la imagen del informador privilegiado, aquel que es esencial para el investigador. El autor pone como ejemplo el caso de Turner con sus informantes. Alrededor de 1950 se da la crisis de la autoridad etnográfica, según el autor, en donde la principal crítica es hacia el monopolio del lector occidental antes mencionado. Se sostiene que hay varias lecturas posibles de una etnografía que no son contempladas por los autores. A su vez, estos no pueden controlar esta diversidad que se da en las lecturas. En 1950 comienza el tercer tipo de autoridad etnográfica, la dialógica. Hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales que va de la mano con el proceso de descolonización que sucede a nivel mundial. El mundo de posguerra se divide política, económica y disciplinarmente. Aparecen las escuelas de antropología francesa, estadounidense e inglesa. En la autoridad dialógica se concibe la etnografía como una negociación constante que involucra a varios sujetos, los cuales son conscientes y políticamente significativos. Este modelo, como forma narrativa, contextualiza e incluye subjetividades y logra incluir a más sujetos en el diálogo etnográfico, pero se critica que sigue siendo interpretación de los hechos por parte del antropólogo. Por último, el autor explica la autoridad etnográfica polifónica, como una autoridad utópica. Este movimiento considera la cultura como un diálogo abierto y creativo de culturas, como un escenario carnavalesco de diversidad. Aboga por una multiplicidad de voces y por un control autoral que dé cuenta de las. Como recapitulación del trabajo de James Clifford, podemos decir que su tesis final sobre este recorrido en el tiempo es que las distintas autoridades que se van desarrollando en la etnografía pertenecen todas a la caja de herramientas del nuevo etnógrafo, en donde ninguna de ellas es obsoleta.